Buenos días, público. Hoy estamos en su programa Jóvenes 24MX, encargado de darles a conocer información de suma importancia y de todo su interés. El día de hoy les traigo un tema muy interesante, que es sobre la televisión, sí, esa cajita que sirve para darnos entretenimiento. Hoy les comentaré que no solo sirve para eso, y que no solo fue creada de un día para otro. Bueno, sin dar más contratiempo, los dejaré con mi compañero Anthony, que les dará una gran información sobre el génesis de la creación y cómo fue el nacimiento de Televisa y TV Azteca. Hoy hablaremos del tema que es sobre los comienzos de la televisión, ya que estos comenzaron en Guatemala. Estos canales que empezaron en Guatemala fueron como el Canal 8, que a principios no resultaron tan bien. Problemas como falta de ingresos para los canales de la televisión, ya que el gobierno no apoyaba a estos canales y por eso se tuvieron que cerrar la mayoría de estos y se tuvo que hacer un cierre total de canales televisivos. Eso se da todo este tiempo para que la televisión haya entrado en un ámbito de comercio o comerciales. Por decir, la televisión en todos estos avances que han pasado durante las épocas, hemos visto muchos cambios en los canales televisivos, por decir, en TV Azteca o en Televisa. En esos canales han entrado muchas empresas con el afán de querer ganar mucho dinero y cobrarles a las empresas dichosas y así que queden en bancarrota. Estas personas, los que ven los programas, solo lo ven con afán de entretenerse, pero los que están detrás de esto son las empresas, los que usan y con esto cobran y ganan mucho dinero para tratar de ganar. Bueno, con eso terminamos el dato informativo. Así como siguiente tema tenemos el nacimiento de Televisa y TV Azteca, unas grandes empresas muy buenas en lo que es el comercio televisivo. Estas dos empresas empezaron desde muy abajo como las principales canales televisivos que actualmente en la fecha son muy buenos, son una rivalidad más que nada. Estos canales tienden a tener contenido muy parecido. En verdad es una competencia muy grande entre estas dos empresas que tienen una gran cantidad de transmisiones al día y que son muy vistas por parte de la comunidad mexicana y que enriquecen a lo que es la cultura, obviamente en cada canal en sus respectivos contenidos, ¿no? Porque pues cada empresa tiene sus contenidos, cada empresa maneja lo que quiere manejar. Técnicamente hicieron muy buen trabajo, aunque a principios está dicho que a TV Azteca y a Televisa les costó mucho trabajo hacerse pues conocidos, ¿no? Más que nada para empezar en esto, el principio sí, como dicen, el comienzo es muy difícil para que la gente vea, las personas continúen apoyando lo nuevo que ocurre, lo nuevo que se incorpora. Y en este caso, como la televisión era en ese entonces un nuevo invento, una innovación en esa época, pues llegaron los canales televisivos y de ahí se fundaron las diferentes empresas que hoy en día están promocionando diferentes artículos en sus respectivos comerciales, publicidad para demás empresas y por supuesto la ganancia para ellos y los grandes ingresos que han tenido sobre ellas y ahí basarse y pues ahora sí que impulsar el movimiento televisivo en todo el mundo, sino no solamente en México, sino en los demás países. Y técnicamente esto vendría siendo la explotación de muchos canales que hoy en día existen y que aportan mucho contenido y mucha historia hacia los programas que hay en la actualidad. Por decir La Rosa de Guadalupe y todos esos programas que a veces uno se pregunta que son un poco no tan buenos como para que la gente los vea, ¿no? Pero sí es cierto que hay mucha gente que los ve y pues nadie puede criticar los tipos de gustos que cada persona tiene. Bueno, y ya pasando al siguiente blog con mis compañeros, me despido, tengan buena tardecita aquí con su familia y ahí te los encargo, mijo.
Seguimos con esta transmisión. Anthony, fuera. In time, you will know what it's like to lose. Dread it, run from it. The end is near. We got one advantage. We have what Thanos wants. So that's what we'll use. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. Today we don't fight for one life. We fight for all of them. Groot, put that thing away. Now, I don't want to tell you again. Groot. Hey, Groot. Whoa, language! Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. A ti que durante el gobierno de Calderón pensabas, estaríamos mejor con ya sabes quién. A ti, que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí estaremos mejor, y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Y ahí tiene el nacimiento de nuestras dos joyas de cultura para México y el mundo. Televisa, que nació gracias a mi viejito santo Emilio Azcárraga, y TV Azteca, que al final fue liderada por Ricardo Salinas Pliego, otro de mis viejitos más queridos, en donde quiera que esté. Y cómo no rendirles tributo si la herencia que nos ha dejado son joyitas, envidias de todo el mundo, como la entrañable Rosa de Guadalupe, o más recientemente, el éxito rotundo que ha tenido TV Azteca, como Exatlón o Enamorándonos. Grandes. Le digo, sí, como les comentaba, grandes compañías. Grandes. México es lo que necesita, programas desbordantes de cultura y educación. De hecho, nos han ofrecido un espacio estelar en sus dos compañías. Pero no empiecen a confundir. O sea, sí son compañías rivales, que no los engañen solo para bombardearnos de programas basuras. ¿Se imaginan? Líderes supremos de estas dos compañías. Creo que no logran comprender cómo hay gente que puede decir que estos programas no aportan nada para la actualidad. Pero ya es suficiente de mi dura crítica contra nuestro más puro entretenimiento. Y continuemos, que aún hay mucho más. Muy bien, ya entendimos el inicio de la televisión, pero ahora realmente pocos se han preguntado cómo fueron las primeras imágenes de la televisión o cuáles fueron los programas. Y los pocos que se pregunten algo sobre este suelen cuestionarse cosas como el primer programa que se logró transmitir fue En Familia con Chabelo. Rechazaron a una mujer como presentadora del clima. Es cierto que en las Olimpiadas de Berlín de 1936 Hitler fue transmitido muy concentrado en el atletismo femenino. Las respuestas son muy sencillas: sí, no y sí. Ya hablando en serio, las primeras transmisiones se realizaron en 1926. Fueron visualizados por un grupo de científicos y un par de años después hubo una transmisión experimental en donde Herbert Hoover, presidente de Estados Unidos, apareció en una pantalla de 2 pulgadas. También fue cierto que se transmitió las Olimpiadas de Berlín y efectivamente aparece Hitler en alguna que otra toma, aunque la acusación de que estaba muy concentrado en las atletas femeninas aún está en investigación. Es por eso que aún no se ha descartado. Y también hubo un surgimiento de lo que ahorita conocemos como la BBC y la NBC. Iniciaron sus transmisiones en 1947. Esta aún no termina. Por el momento los dejo con mi compañera Ingrid, que aún hay más temas que hablaremos. Por favor, no se despeguen de las pantallas, porque esto no se acaba hasta que la mafia del poder nos censure. Es por eso que estaríamos mejor con ya sabemos con quién. Regresamos.
hablaré sobre el apagón analógico. Sí, puede que suene un poco aburrido, pero en verdad es de mucha importancia porque fue un gran cambio para nosotros. Sí, fue ese cierre de televisión analógica a televisión digital terrestre. Ese cambio se dio el día 31 de diciembre del 2015. Como gran cambio de televisión digital, existen las grandes ventajas igual. Las ventajas son de que tiene mayor calidad, mayor cantidad de canales y optimiza su uso. La única desventaja es de que se necesita una antena para ello. Bien, sabemos que otro dato muy interesante sobre este gran proceso es de que nuestro gran y querido presidente Enrique Peña Nieto donó más de 10,000 televisiones a personas necesitadas. Ya sé, todos estamos en contra de eso. ¿Por qué? ¿Televisiones en vez de servicios básicos? Pero bueno, ese es un tema que no tocaremos en este momento. Bueno, ya sin más enredos, les dejaré una pequeña entrevista a una pequeña ciudadana. Sí, porque una pequeña ciudadana, porque ellos también tienen voz de voto. Bueno, aquí se las dejo a continuación para que vean lo que piensan. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿me podrías decir cuál es tu nombre? Bueno, Melanie, te voy a hacer una pequeña pregunta porque tú estás pequeña y creo que ya conoces estos temas. ¿Sabes qué es el apagón analógico? No, solo sé que no van los canales. ¿Pero te gustan los canales que ves ahora? Sí. ¿Se te hacen más atractivos? Sí. ¿Y te gustaban los canales de antes o los de ahora? Los de ahora. Bueno, entonces, sí sabes que fue un nuevo ámbito para la televisión, ¿verdad? Hay más entretenimiento. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Opino que es una nueva televisa como todo. Bueno, creo que te da un poco de pena. Pero bueno, creo que ya hemos concluido y sabemos su opinión de ella. Parece que sí le gusta. Esperemos que siga así más adelante. Gracias. Muy buenas noches, señora. Hoy les vengo a preguntar sobre el tema del apagón analógico. ¿Me podría decir cuál es su nombre? Felisa. Bueno, Felisa, hoy te vengo a dar a hacer una pequeña pregunta. ¿Sabes tú cuál es el apagón analógico? A ciencia cierta no, pero tengo más o menos una idea, que es para la mejor definición de los canales. Bueno, sabes más o menos qué es la definición de los canales, pero dime a ti, ¿te gustó cómo fue? Sí, porque hay más señal y agarra mucho más canales. Bueno, entonces, ¿te gustó la diferencia del apagón analógico a la era digital? Sí, la verdad sí. Entonces, ¿estás conforme con que Peña Nieto les regaló 10,000 pantallas a diferentes personas, pero no puede arreglar los servicios básicos? No, en ese aspecto no, porque yo digo que era mejor arreglar los aspectos básicos a una mejor definición, de un entretenimiento vano para distraer a las personas, a la población. Bueno, muchas gracias, Felisa. Vemos que conoces el tema del apagón analógico y es muy importante porque fue un paso muy grande para México. Gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Ahora que ya conocemos lo que piensa ese pequeño ciudadano, los dejaré con mi compañero Juan Antonio que siga con su próximo tema. Gracias. Qué bueno que por fin se explicó de una forma más amplia lo que es el apagón analógico. Porque obviamente no faltan las personas conspiralocas que cada mes inventan un posible fin del mundo. Que de hecho yo ya sobreviví como a 20,000. De verdad, no dudo que alguien piense que el apagón analógico fue un plan maestro de nuestro antiguo amadísimo líder, el expresidente Felipe Calderón, con el fin de un alza en el consumismo de las televisores digitales o en su defecto, una inundación de empresas de servicio de cable. Pero ¿cómo podemos desconfiar de estas grandes personas que obviamente estuvieron a la altura de dirigir nuestro país? Sigamos con más temas. Acompáñenme. Como les comenté hace unos momentos sobre las compañías y sus joyas de programas, podemos pensar en sí. Siempre han sido, o hace algunos años era diferente.
En lo personal, desde el fondo de mi conciencia en decadencia, yo no soy de los que ven demasiada televisión, y de aquellas raras ocasiones que me topo con programas así, porque generalmente lo que veo es Discovery y esos programas, me decepciono de esos programas y pierdo la fe en México. O eso es lo que he llegado a ver en estos últimos años. De hace varios años, de lo poco que me acuerdo, no estaba tan deteriorados los programas. Y es más, en ese tiempo programas como La Escuelita, La Hora Pico, XH Derbez, El Chavo y más programas, porque hasta ahora siguen con las repeticiones, eran programas de humor familiar y que exponen lo que se vivía en esos tiempos o contexto. Ahora con los programas nuevos que transmiten, ¿se imaginan ver los capítulos de La Rosa de Guadalupe por 10 o 15 años más? Pero bueno, a la sociedad eso es lo que le entretiene. Así que preparémonos porque se vendrán cosas peores, dice la Biblia. Por ahora vayamos a comerciales, no se despeguen, estamos por concluir este noticiero. Claro que seguiremos hablando de nuestro defensor de la patria, Peña Nieto, y obviamente los temas que estamos tratando hasta el momento. No se vayan, esto es Jóvenes 24 MX, regresamos. Ya estamos de regreso. Mucha de nuestra querida audiencia se tranquilizó después de recordar algunos de estos programas. Pero ahora, recuerden de nuestros programas actuales. ¿Notan alguna diferencia? Así es, no hay ninguna diferencia. De hecho, la programación actual es mejor, digna de un país primermundista como lo es México. Ya hablando en serio, ¿qué pensarán los televisos? O si es que aún se harán los sordos o ciegos pensando que su medio de comunicación sigue liderando el país. Ya no es así. Desde hace algún tiempo sabemos que fueron superados por el internet. La televisión lideró los medios de comunicación usando estrategias como creando problemas y después ofreciendo soluciones, como el caso del terremoto de hace algunos meses en la Ciudad de México, en la cual una niña llamada Frida Sofía había quedado atrapada bajo los escombros de una escuela. Se descubrió poco después que esa niña se había esfumado y que en realidad nunca había existido. Digna historia para La Rosa de Guadalupe, ¿cómo no? O programación, que es evidente el uso más del aspecto emocional que de la reflexión. Podría poner infinidad de ejemplos, pero con que ustedes piensen en alguna novela, eso es más que suficiente. La televisión está dando patadas de ahogado, introduciendo programas que estimulan a todo el público a ser mediocres. Una clara acción de llamar de nuevo la atención de los jóvenes para sumergirlos nuevamente a la ignorancia. Es cierto que aún tienen rating, pero el internet crece tan exponencialmente
que las noticias que fueron censuradas en la televisión se lograron viralizar gracias al internet. Casos como el acoso de los periodistas, la Casa Blanca de la primera dama de México, el despido de la periodista Aristegui y su reincorporación en el internet o en YouTube, la búsqueda de César Duarte y la estafa maestra, solo por mencionar algunas. Pero aún hay gente que sigue siendo manipulada con la misma programación de las compañías, para que sea más fácil censurarles las verdaderas noticias. Eso es verdaderamente preocupante, y más en este tiempo de elecciones, que debería de haber una expectación para ver el primer debate, que se hablará de los temas de seguridad y justicia. ¿Por qué aún preocupa? Bueno, el voto de los jóvenes, que son los que pueden ser más manipulados, serán los más importantes. Necesitamos conocer los candidatos. Este país ya no necesita un presidente que haya plagiado el 30% de su tesis de la universidad, o en una entrevista no pueda decir el título de 5 libros que haya leído. Claro, todo esto sin ofender a nuestro actual líder Enrique Peña Nieto. Entonces, todo esto se verá con el tiempo, y en este caso con las elecciones, al darnos cuenta si vieron los debates de los candidatos o esperaron ver al nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe, de nuestro papi Televisa. Bueno, finalizo mi aportación en este programa. Soy Juan Antonio Chávez Díaz, y como diría nuestro actual líder supremo, hijo del último emperador azteca, el presidente Enrique Peña Nieto, estamos a punto de concluir nuestro programa. Yo creo que lo terminaremos en 5 minutos. No menos, yo creo que en 10 minutos. Y ahí nomás quedó. Me despido. Muchas gracias, y en antes dar paso a mi compañera Ingrid. Adiós. Ahora les daré a conocer aspectos básicos a considerar de una familia y una televisión. Ahora les comentaré los 5 aspectos más importantes a considerar al ver la televisión en la familia. El principal es quién es. Este es el que influye en todos los otros aspectos, ya que son los padres los que deciden, los que comentan y los que actúan al ver la televisión. Ellos escogen qué canales ver y qué canales no ver. El segundo es cómo, porque puedes ver, sabemos que la televisión en muchas partes, pero la principal es en una sala donde no tenga ruido, para que los mismos niños se concentren y tengan algo que ver, que no sean solo caricaturas. Después está el cuándo, ya que no se pueden ver la televisión a altas horas de la mañana ni a altas horas de la noche. Después está el cómo, porque no puedes ver la televisión al estar jugando o al estar haciendo otra actividad que no sea enfocarte en la televisión, porque se crean más distracciones. El último es el dónde. El principal lugar donde se puede ver una televisión es en la sala. Bueno, es lo recomendable, ya que es uno de los lugares donde se puede juntar toda la familia, y ahí pueden, aparte de estar viendo la televisión, pueden estar platicando o comentando de más cosas de su interés o de su día. Estos son los 5 aspectos más importantes. Ustedes verán si son importantes para ustedes, pero se supone que son los que se deben de considerar al estar en una familia. Por su visita, se les agradece Jóvenes 24 MX. Espero y les haya gustado su visita. Gracias.